el tercer factor. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de crisis, salud mental, em, instituciones, la relación enfermero-paciente. En realidad se llama enfermero sujeto de atención. ¿Quieren que les transmita pantalla de resumen o lo tienen o quieren estudiar de sus propios resúmenes? Yo estuve viendo el resumen y tengo bastante. Bueno, bueno, voy a presentar entonces. Ahí se ve. Sí, Ujú. Bueno, esperen que- bueno. Em, bueno, crisis. Em, en crisis tenemos dos divisiones, digamos, las vitales y las accidentales, pero nosotros vamos a hablar más de las accidentales porque son los cambios que más afectan en sí, digamos, los cambios más bruscos. Sí, recién estamos empezando, Yami. Cualquier cosa, si no se escucha, díganme. Bueno, entonces, decíamos que las accidentales van a ser cambios bruscos que ocurren en la vida del individuo. Em, la reacción inicial es de perplejidad, confusión, desorientación, como dice en, digamos, en el apunte. Cambio de perspectiva de existencia. Esto quiere decir, digamos, que al sujeto se le pone en juego todo. Dice, ¿cómo voy a vivir yo ahora sin esto? ¿Se entiende? Em, bueno, después también aclara en el apunte que las representaciones de condiciones, la representación de condiciones de vida que el sujeto tenía puede ser trastornada por cualquier desencadenante accidental. Suelen venir pérdidas y los primeros estados son angustia y depresión. Y bueno, las crisis accidentales van a tener dos conceptos que hay que saber. Se va a dividir, las crisis accidentales se van a dividir en crisis patológicas y normales. Las patológicas son las que van a durar un tiempo más prolongado. A medida que pasa el tiempo, el psiquismo queda ahí detenido, eh, pero en realidad va empeorando, digamos. Perdón, no queda detenido, sino que empeora. eh, y se crea un circuito retroalimentador negativo. O sea, vieron que cuando uno está mal, además de que te juega en contra la mente en sí, no tenés ganas de comer, estás bajo, no querés ni salir a caminar, entonces se hace un circuito retroalimentador entre el psiquismo o la subjetividad del sujeto y el cuerpo, que, que digamos tampoco vas a tener hambre, a la vez empieza a jugar eso en contra del psiquismo con las hormonas, eh,
y bueno, muchas veces termina en casos graves. Eh, Como dice también acá en el apunte, el sujeto está en una situación de riesgo, porque justamente tiene todo en contra. Y bueno, la crisis accidental normal, pasa un tiempo donde todo está alterado, pero el psiquismo va a buscar alguna respuesta. Y después de un tiempo prudencial, se encuentra esa respuesta al cambio que ocurrió. Y va a haber cambios internos, dice, y conductas concretas. La persona tiene capacidad de lucha y de pedir ayuda, cosa que en la crisis patológica no existe eso de pedir ayuda. Tiene que ayudar a alguien externo al problema y que se dé cuenta eh, y haga algo, digamos. Si no, es imposible que la persona pida ayuda. ¿Se va entendiendo? Bueno, sigo entonces. Después también tenemos que hablar, em, ya que en la crisis hablamos de que el psiquismo está en riesgo, de que después de un tiempo prudencial logra encontrar una respuesta. Bueno, tenemos que ver de qué forma, digamos, puede encontrar esas respuestas o cuáles son las apoyaturas que tiene, tanto como cuando las pierde y le cuesta mucho salir de ahí, que sería la crisis patológica, o si hablamos de la normal, que las apoyaturas son indispensables para que la crisis sea normal, digamos, dure poco tiempo y nos podamos sustentar en estas apoyaturas para que, para que se pueda recuperar el psiquismo. Entonces hablamos de las apoyaturas que son cuatro, y son el cuerpo, que sería lo físico, el narcisismo, que sería el amor propio, si quieren dar un ejemplo, la función materna, que es cualquier persona que está al lado nuestro, que nos esté cuidando, preguntando, eh, sí, que esté cumpliendo como una función materna, pero no hace falta que sea una madre o una mujer siquiera. Puede ser también tu pareja, o tu hermano, o tu hermana, o hasta tu hijo. Y después el otro apoyo es el grupo, que es el grupo a los que el sujeto recurra, digamos. Bueno, después dice, cuando se quiebra el equilibrio con alguno de estos pilares, porque es como que cuando uno no está en crisis, digamos, es porque estos cuatro pilares están funcionando medianamente bien. Entonces, si se quebranta alguno de ellos en el caso de la crisis, hay que buscar la forma de reconstruirlo de a poco. Y si una unidad no actúa, debe buscarse la forma de que otro de los apoyos lo haga. Bueno, después también hay que hablar de crisis social. Les voy a leer el concepto de crisis social. Dice que impacta la subjetividad, ya que no solo se intensifica la oposición entre la producción social, sino también la apropiación privada, producción y consumo, inclusión o exclusión. Los sujetos que están en esta crisis social corren el riesgo de quedar atrapados sin poder posicionarse como tales. Como se deterioran las instituciones, no hay apoyatura y hay pérdida de referentes. Yo, en el resumen, traté de marcarles más en mayúscula o en negrita las cosas que son claves, decirlas en esos conceptos. Entonces, de la crisis social, yo marqué que lo más importante era que no hay apoyatura como tal, porque
se deterioran las instituciones, digamos. Con instituciones se refiere a ver, por ejemplo, en la pérdida del trabajo, si a vos te echan, estás perdiendo ese lugar que vos tenías, entonces sentís que no hay una apoyatura o algo que lo reemplace de inmediato, ¿se entiende? Y hay pérdidas de referentes, dice. La quiebra del orden social se transforma en conmoción subjetiva y desde allí puede ser en cierta medida y con modalidades específicas, crisis del sujeto. Digamos, la crisis social no es solo del grupo este de personas que sufrió la pérdida, sino que muchas veces puede transformarse en una crisis del sujeto y bueno, de ahí va a derivar en normal o patológica. Y después también en los textos menciona que en las crisis hay rasgos positivos. Y bueno, en las guías pregunta cuáles serían estos rasgos positivos. Sí, Ezequiel, decime. Yo no sé si a lo mejor capaz que yo lo entiendo diferente, ¿no? Pero las crisis sociales no son, digamos, del sujeto, son, como valga la redundancia, crisis sociales. O sea, no solamente afecta al sujeto, afecta a toda la comunidad. Como por ejemplo, alguna crisis tanto de seguridad como económica. Afectaría a Claro, a la institución, o sea, por ejemplo, no sé, vos trabajas en una empresa, ¿no? Está la posibilidad que dado la crisis, te puedan llegar a despedir, ¿no? Al estar despidiéndote, vos entras en otra crisis más. ¿Cuál es? Que suben los precios también. Y vos al estar ahí en la duda de si te pueden despedir o no, y subir más los precios, genera una crisis en el grupo, que vendría a ser la familia. ¿Por qué? Porque cada vez te alcanza menos, cada vez podés comprar menos. Y eso también te genera una crisis a vos, una crisis que puede ser la patológica, que cada vez tenés menos plata, tenés muchas más preocupaciones. No sé si se entiende lo que quiero decir. sí, por eso yo decía, sí, que está perfecto lo que vos decías. Las crisis sociales son de un grupo grande de personas, no sí o sí que afecta a toda la comunidad, pero sí de un grupo grande. Y por eso decía que muchas veces puede desencadenar en una crisis del sujeto. Eso es lo que había dicho. Pero sí, está perfecta la aclaración y cómo lo entendiste está bien. ¿Quieren que lea los rasgos positivos de la crisis o quieren que sigamos con salud mental? Bueno, sí, eso era algo cortito, así que está bien. Bueno, salud mental. Yo en el apunte puse que dice pichón para no estigmatizar así como la salud mental es esto, sino que según Pichón Rivière, la salud mental puede estar en construcción y desarrollo o deterioro y daño. Está en las distintas prácticas sociales, dice. Es un hacer y deshacer que tiene por escenario la vida cotidiana. Es un conjunto de procesos, es la relación del sujeto consigo mismo y con el mundo, un mundo que se da a su experiencia como mundo social y a la vez material y simbólico. La concepción de salud mental es una representación social incluida en un sistema. Es lo que define lo sano y lo enfermo. Un sujeto en salud mental es un sujeto integrado en sí mismo y con otros, consciente de sus conflictos, de las relaciones que está inmerso
y además es actor. No sé si acá yo lo puse. Sí, está bien. Bueno, ¿se entendió esto? Digamos, se aclara que es una construcción social porque no va a ser capaz nosotros vemos personas de otras culturas que están haciendo otras cosas y nosotros decimos, no, pero esto no tiene salud mental o no, ¿cómo va a ser eso, digamos? Porque para nuestra cultura eso sería que no tiene salud mental. Pero bueno, por eso se dice que es una construcción social. Entonces, lo más importante a saber de salud mental va a ser adaptación activa y adaptación pasiva. Un sujeto, digamos, que está en adaptación activa, tiene capacidad de aprendizaje y creatividad, es productor, está en relación activa con la naturaleza y con otros hombres. Sí, decime, Yami, qué es lo que no te quedó claro. Bien, digamos, salud mental sería o la tenés y, y estás en construcción y desarrollo y podés transformar la naturaleza, sería el sujeto de adaptación activa, tener salud mental. En cambio, em, el sujeto pasivo no tiene salud mental, ¿se entiende? Por eso va de la mano la definición de salud mental con si el sujeto es activo, pues pasivo. O sea, que sería si el sujeto, digamos, está sano, es porque tiene una adaptación activa. Si tiene salud mental, no si está sano. Estar sano es otra definición aparte que no la Claro, sí, estamos sí, es dando. cierto. Sí, Ujú. Bien, pero sí, sería estar en salud mental y sí. tenerla, digamos, tener salud mental o no tenerla. De eso va a definir si es una adaptación activa o pasiva. Claro, Ah, bien, ahí está. claro, como dice acá, salud mental es la relación del sujeto consigo mismo y con el mundo. Si el sujeto tiene relación consigo mismo y con el mundo y es productor, además de ser producido, y puede transformar la naturaleza, puede asumirse como sujeto de necesidades y puede luchar para satisfacer esas necesidades, entonces va a ser un sujeto en adaptación activa y va a tener salud mental. Si no tiene capacidad de lucha, es producido, pero no es productor, em, tiene una relación empobrecida consigo mismo y con el mundo, esto es enfermedad mental. O es un sujeto que no tiene salud mental. Después, yo acá abajo les hice la aclaración de que la lucha es hoy un signo de salud mental, ya que sostiene la esperanza y el proyecto, como a su vez la esperanza y el proyecto movilizan el posicionamiento, la dignidad y la lucha. ¿Se entiende? Ahí sí, gracias. Buenísimo. ¿Que quieren elegir otro tema para ver? Ah, también podríamos hablar de, si seguimos con lo del tercer parcial, hablar de actitud psicológica, un poquito de entrevista porque no es
muy, no es muy vital que lo sepan para ahora, pero entre los temas. También está instituciones, si quieren. Díganme si quieren cuál tema les. Rocío, decime qué es lo que no entendiste bien. O si después lo aclaré, no sé. Ah, bien. Bueno, la parte de identidad. Bien. Sí, podemos hablar ahora de grupo y portavoz, pero eh, primero decime, Marina, cuál parte de identidad decíamos. Ahí yo puse resumen. Pero que no preguntaba nada de qué. Pero vos decís que identidad entra en salud mental. Sí, ahora vamos a ver actitud psicológica, grupo, portavoz, pero pensaba que Marina quería saber algo de salud mental, por eso estaba esperando. Ah, bueno. Bueno, entonces seguimos con actitud psicológica, que es acá el tercer parcial, y después vamos para atrás, como a grupo y sus conceptos. Bueno, también vamos a hablar de vínculo entonces. Bueno, de actitud psicológica. Em, Les leo la definición y después lo charlamos a ver qué entendieron. Dice que el proceso de formación para tener actitud psicológica consiste en un procesamiento, una organización y sistematización de experiencias, de emociones, de informaciones, percepciones y conceptos. Entendemos como proceso formativo a la organización que le da forma a estos contenidos. Esto se da en nuestra interioridad como sujetos de la formación. Construimos una estructura o modelo interno de interpretación y de acción sobre la realidad. No se trata de una organización conceptual, sino también de actitudes y aptitudes. Apuntamos a que se vaya creando un pensamiento abierto con capacidad de espera, de exploración y de asombro, opuesto al pensamiento esquemático, donde se intenta aplicar mecánicamente la teoría a la realidad. Entonces, después tenemos el concepto de actitud psicológica, que dice que es un conjunto de modalidades organizadas y coherentes
de sentimiento, pensamiento, acción requeridas al desempeño del rol. Es poder revisar constantemente nuestros postulados a la luz de lo que hacemos y sentimos y buscar coherencia entre ellos. Entonces luego vamos a tener bueno, acá yo mencioné lo que tiene que tener, digamos, las tareas del enfermero, que sería que ayuda a promover y conservar salud óptima, a evitar que las personas se enfermen, a restablecer la salud después de una enfermedad o afrontar la exigencia de enfermedades crónicas o terminales. Y luego tenemos las capacidades que tiene que tener un enfermero para tener actitud psicológica y que favorecen la construcción del vínculo terapéutico con el sujeto de atención. Y van a ser estas capacidades que, que a veces las preguntan, a veces no, a veces preguntan una sola. Esto no sé si ustedes lo logran entender o si les cuesta por ahí sabérselo de memoria. Pero sí, es más que nada memoria. ¿Se entendió esto de actitud psicológica o no? Sí, decime, Sofía. Yo tengo quizás un concepto, digamos, más fácil y más claro, ¿no? Yo tengo ¿Sí? que el concepto son las actividades o formas para relacionarse con el otro de forma efectiva, para hacer sentir y pensar adaptándonos al sujeto. Cada sujeto va a requerir de nosotros actividades diferentes, desarrollando cualidades y características en el rol para poder mejorar la atención. Está bien, está muy lindo. Yo lo escucho bien, Ezequiel, no sé si será que yo le hago eco, pero yo tengo los auriculares. No sé. Si querés repetirlo, Ezequiel, y yo silencio el micrófono. Bueno, el concepto que yo tengo que son actividades o formas para relacionarse con el otro de forma efectiva, para hacer sentir y pensar adaptándonos al sujeto. Cada sujeto va a requerir de nosotros actividades diferentes, desarrollando cualidades y características en el rol para mejorar la atención. ¿A qué me refiero con esto? Cada sujeto va a ser diferente. Un sujeto puede requerir de nosotros X cosa y otro sujeto puede requerir de nosotros una cosa completamente diferente. La actitud psicológica, como yo lo veo, es algo de constante cambio, de constante adaptación a los sujetos que vayan a llegar el día al día. Sí, está muy lindo, Sergio. Después, si querés, pasarla al grupo y, y así yo lo sumo también el resumen para que esté más entendible. Esa definición está buena. Bueno, y dale. Las capacidades las tienen que saber, por lo menos nombrarlas y decirlas con sus palabras, no sí o sí toda la definición, pero sí entender de qué trata. Por ejemplo, saber que capacidad de apego no es eh, tener la distancia óptima, ¿se entiende?
sino que capacidad de apego es tener el apego suficiente con la practicidad y distancia que cada sujeto necesita en el momento. Con eso ya estaría, o sea, que no intercambien las definiciones de los conceptos, saber, saberlas, saber cuáles son, saber que son 7, y bueno, saber nombrar. ¿De qué quieren que hablemos ahora? ¿Del grupo? O primero hablamos del vínculo. El, el cono invertido no es algo que lo tomen, digamos, tienes que saber los conceptos de grupo, portavoz, serie, no, no te van a tomar en sí el cono invertido como tal, digamos, porque eso es como un gráfico que se hizo, el autor que escribió todo ese texto para explicarlo en sí, pero tenés que saber los conceptos así como lo estamos viendo ahora teórico, ¿se entiende? De vínculo, te tenés que saber esto, no sé si estás viendo en la pantalla, pero el concepto que está en la bibliografía, que es una estructura interrelacional compleja, incluye dos sujetos y que tienen su mutua representación interna. Con que sepas decir eso que yo marqué en negrita, está bien, está perfecto. Después le podés agregar que es efectivizada el proceso de comunicación y aprendizaje, que se desarrolla en dos dimensiones, en una relación dialéctica intrasubjetiva e intrasubjetal. Esto se refiere más que nada, o sea, lo de intersubjetiva e intrasubjetal, se refiere a que cada sujeto en su subjetividad va a tener una representación interna del otro, digamos. Se va a hacer una idea y va a tener un pensamiento sobre el otro y que va a pensar, digamos, sobre él. Entonces, la intrasubjetal se refiere al otro sujeto, o sea, la relación que tienen con el otro sujeto. No sé si alguien lo quiere explicar de una manera más sencilla o lo entiende diferente, capaz. Esto de intersubjetiva e intrasubjetal, porque estuve viendo en el grupo que a muchos se les hace complicado esa parte. ¿Qué parte quieren explicar? Lo de intersubjetivo e intrasubjetal, viste que en el WhatsApp siempre están preguntando sobre eso, como que Yo no termina de quedar claro. entonces, bueno, tengo prácticamente el video acá enfrente mío, ¿no? Del repaso del profesor. Que yo tengo lo que anoté acá. Que intersubjetal son las interacciones, las comunicaciones que hay entre los sujetos. Vos con tu amigo, vos con tu mamá, vos quien sea. Y lo intrasubjetal es que mediante esta comunicación que nosotros tenemos con esta persona X, el sujeto a nosotros nos va modificando internamente. Como puede ser un ejemplo más pavo, sencillo. Por ejemplo, de tu pareja. Vos con tu pareja te sentís bienestar, sentís seguridad, felicidad, y de cierta forma vos como que tomás un poco de las actitudes de esta persona. O sea, en pocas palabras, el inter es el diálogo con otras personas y el intra es como ese diálogo o interacción con la otra persona
nos modifica internamente a nosotros. Bien, ¿se entendió ahí como lo dijo el compañero? Claro. Bueno, ahora sí le quedó claro a Yami, el vínculo pasamos al grupo si quiere. Que Rocío había preguntado sobre el. Bueno, el grupo va a ser un conjunto restringido de personas ligadas por constante del tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, que se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Bien. Este grupo va a tener necesidades, van a tener objetivos y tareas para cumplir estos objetivos, mutua representación interna, que significa internalización recíproca o totalización que emerge de nosotros y de la vivencia de la unidad vincular grupal. Esta mutua representación interna aparece en vínculo y en grupo. Es muy importante que lo nombren, porque después vamos a ver que en serie, por más de que sea un conjunto de personas guiadas por constante de tiempo y espacio, no poseen mutua representación interna. Esa va a ser la gran diferencia con grupo y con vínculo. ¿Se entendió? Genial. Después vamos a ver que en el grupo va a haber un portavoz. ¿Qué quiere decir? Que es alguien el portavoz. Quiere decir que denuncia algo que es el signo de un proceso grupal que hasta ese momento había permanecido latente o implícito, como escondido dentro de la totalidad del grupo. Lo que denuncia debe ser decodificado, o sea, quitarle su efecto implícito. Se está denunciando algo que en este momento es como que capaz alguno lo pensaba o ni siquiera había registro, y cuando este sujeto que suele enfermarse o suele mostrar algo raro, eh, digamos, a través de su cuerpo, denuncia eso que está implícito. Y es más, el sujeto que está denunciando esto no tiene conciencia de que está haciéndolo, no tiene conciencia de que le está, digamos, despertando al resto de algo. Y no, dice la definición que lo hace como propio, como costumbre y sin querer. ¿Se entendió? El ejemplo que el profesor había dado, por ejemplo, era que un nene se hacía pis en la cama. ¿Y qué pasa? Ya no tenía edad para hacerse pis en la cama, pero no se habían dado cuenta, digamos, de qué era lo que pasaba. Los padres le decían, bueno, es una cuestión de que te falta madurar, va más lento que el resto de los nenes. No, en realidad el ejemplo lo que va es que había algo interno en la familia, un problema entre los padres, o un problema con la crianza del nene, que hacía que él se haga pis en la cama. ¿Se entiende ese ejemplo? Y si querés, podés hablar, Rosy.
No se te escucha bien, perdón. Si querés escribirlo. Claro, ya. Bueno, en ese caso sería que el nene está actuando como portavoz de ese grupo familiar. Si este ejemplo era el profesor Leo, puede ser cualquier otro, digamos. Generalmente sí, en el grupo familiar, eh, el que enferma es el portavoz. En Juan Manuel lo que usaba mucho era un ejemplo de alguien que se drogaba o alguien que era violento en la familia, que por ahí no es muy lindo utilizar ese ejemplo, pero sería eso, alguien enferma que muestra algo y que a partir de eso todos dicen, ah, pero esto no pasó porque sí, o no empezó porque los amigos hacían esto, sino que hay algo interno en la familia que hizo que esto pase. Sí, ese que podés hablar. Como un ejemplo más simple o que yo lo entiendo. El portavoz es como el alcahuete, por decirlo de una forma. En un grupo de amigos, en donde por lo general todos se llevan bien, supongamos que hay dos personas que no se están llevando tan bien. Uno como portavoz quizás indirectamente está haciéndole ver al resto del grupo este malestar en el grupo, no sé si se entiende. Que puede ser, claro, el mismo portavoz puede ser el que esté causando ese malestar o el que esté como interpretando el malestar, llevarlo a la luz, pero disimuladamente. Claro, sí, ese ejemplo también es válido. ¿Se entendió mejor, Rocío? O también O sea, puede sería ser, como por que, ejemplo, no, no, dale tranqui. por ejemplo, en una fábrica hay malas condiciones, eh, no sé, está todo deteriorado, están al rayo del sol todo el tiempo, ¿y qué pasa? Va alguien y se descompone, uno de los empleados se descompone, se pone mal, ¿y qué pasa? Dicen, ah, pero no es que se descompuso así porque tiene un problema de salud, ¿se entiende? Se descompuso así porque todos nosotros estamos trabajando al rayo del sol todo el tiempo y nadie se queja, nadie dice nada, está tomándose todo de forma natural, está ahí implícito, es como, ah, todos saben que trabajan en el rayo del sol, pero ¿a quién se le va a ocurrir que se va a descomponer o que tenés que luchar porque el trabajo sea en un lugar digno? Entonces, cuando se descompone este hombre o mujer, actúa como portavoz, porque está denunciando algo que hasta el momento permanecía implícito. ¿No se escucha o es solo Alejandra? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Ale, fíjate de tener... Ah, espera. Bueno, esto era lo que habían pedido. No sé si alguien quiere que hablemos de otro tema.
o que sigamos con el tercer parcial. Pero bueno, después lo que habían preguntado del tercer parcial también en el grupo de WhatsApp era sobre si iban a tomar las instrucciones para fracasar en una entrevista. Esto es más que nada entender qué cosas no habría que hacer para que la entrevista sea buena y sirva de algo. Em, bien, sí, termino con esto y vamos a dormir. Entonces, no hay que saberse todos estos ítems, pero pueden quedarse con el que más fácil les parezca de aprender y sería raro que lo tomen, pero bueno, tenerlo ahí presente, digamos. Bueno, vamos a familias. Bien, de familia van a proponer 3 niveles para el estudio. Sí, este resumen lo pasamos en el grupo hoy. Igualmente yo ahora estoy editando acá mientras hablo con usted algunas cosas, entonces por ahí lo vuelvo a pasar. Pero hoy lo pasamos. Está en un PDF. Bueno, van a proponer 3 niveles para el estudio de las familias. Uno va a hablar de la historia de la familia, eh, de cómo fue evolucionando la familia, porque si ustedes leen los textos, al principio habla de una familia muy patriarcal, que la mujer se queda, en realidad no, en realidad primero al principio la mujer tanto como el hombre trabajaba. Después es que empieza a desplazarse la mujer y se queda en la casa mientras el hombre trabaja. Y bueno, si estudiamos, digamos, la familia a partir de este nivel histórico-antropológico, podríamos decir que ya no es así de patriarcal, la mujer ya no se queda en la casa cuidando a los hijos, sino que también trabaja y tiene sus propios ingresos. eh, y bueno, inclusive hasta no necesita de un hombre para criar a un hijo, como en ese momento se pensaba que sí. Entonces acá en el concepto dice que, que el nivel histórico antropológico se pregunta por la familia en tanto organización social, en tanto institución, y se interroga por su origen. Digamos, se estudia la familia desde el origen hasta la actualidad. Dice que en determinado momento la familia había surgido como ámbito de reproducción de la vida y se constituye en función de esa reproducción, de la procreación y la crianza. ¿Se entendió este nivel? Bueno, voy a asumir que sí. Después, el segundo nivel dice familia como sistema de significaciones sociales. Ese va a ser el segundo nivel. En este nivel se indaga la organización familiar como estructura socializadora, transmisora de normas, de pautas, valores, de sistema de significación, de representaciones sociales. Eh, También por ahí en la definición decía que, que se estudia lo que la familia transmite
En cuanto a la salud, enfermedad, atención, ¿qué sería esto? Que, digamos, lo que tu familia te inculca de lo que es salud, enfermedad, atención, que eso abarca un montón de cosas, es lo que a vos te va a quedar. Por ejemplo, si tu familia te inculca que para tener un hijo tenés que primero estudiar, después trabajar, después tener dinero, después tener un lugar donde criarlo, después tener un auto, y después de tener todo eso, y después de casarte, para poder tener un hijo, entonces para vos ese va a ser tu lema, digamos, para la vida. Eso va a ser eh, lo que te transmite tu familia y la significación social que le da. ¿Se entiende? Creo que Ezequiel, la otra clase que habíamos hablado, había dado también un ejemplo sobre esto. Si vos me dejás, te retomo de lo que viene a ser antropológico. Bueno, primero que nada, el concepto de familia es un grupo complejo de relaciones interpersonales. Es bastante simple el concepto que al menos yo tengo. Tiene tres niveles de análisis. El histórico antropológico que vendría a ser el primero, ¿no? Es pensar a la familia en un nivel histórico. Es decir, que la familia va cambiando a través del tiempo y se transforma a lo largo de la historia. La familia no siempre fue como la vemos ahora, porque antes, en la antigüedad, se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre, porque digamos estábamos en un tiempo de caverna muy de salvaje, por así decirlo, ¿no? La familia también va cambiando el tiempo, ¿por qué? Porque ahora se sabe quién es el padre, se sabe quién es la madre, la familia evoluciona, ahora hay familias, antes no se consideraba familia a personas que tuvieran, no sé, eh, una pareja no era considerada una familia porque no tenía un hijo, o sea, era requerido que tuvieran un hijo para ser una familia. Antes, dos mujeres o dos hombres que tuvieran un hijo o algo no se les consideraba familia, directamente eran mal vistos por la sociedad. O sea, es ver a la familia desde el punto de partida hasta lo que es hoy en día. No sé, como por el ejemplo que había dicho ella, que ahora, antes, una familia no se consideraba si tenía una mujer y un hijo, necesitaba sí o sí el padre para considerarse una familia. Ahora, hoy en día, una mujer puede tener su familia con su hijo tranquilamente. ¿Se entiende ahí o no sé si alguien tendrá alguna duda? ¿Se entiende bien? Ahora, familia y significaciones sociales. Este nivel, además de ser el segundo, ¿no? Ve a la familia como una estructura socializadora, esto es bastante importante, que nos transmite un sistema de valores, creencias, normas y pautas que utilizaremos socialmente. ¿A qué se refiere? Se dice que en la familia nosotros aprendemos a aprender. La familia te va a enseñar ciertas cosas que vos, quieras o no, vas a ir replicando socialmente. Es como antes de la escuela, vos aprendés en tu casa que, no sé, desperdiciar agua está mal, que tenés que comer toda la comida, que tal cosa es de tal otra. O sea, son normas y cosas con las que nosotros ya venimos de la familia y las aplicamos socialmente. ¿Se entiende? Sí, está buenísimo. Bueno, y ahora el tercer nivel, que es interacción familiar y salud mental. Este nivel es bastante importante porque nosotros cuando vemos la salud mental y vemos a un chico, por ejemplo, que tenga enfermedad X, no sé, ¿cómo era esta enfermedad? Autismo. Nosotros, bueno, nos quedamos con que el chico es autista porque sí, ya está. No. En este nivel no solo investigamos al sujeto enfermo, sino también a sus grupos y sus vínculos, los más cercanos a él, la familia. Em, Su relación con el sujeto, o sea, el sujeto con la familia y la familia entre sí. O sea,
cómo se relaciona este chico con el padre, cómo se relaciona este chico con la madre, cómo se relaciona con sus hermanos, cómo se relacionan sus padres entre sí, cómo se relacionan sus hermanos entre sí. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de portavoz, porque el chico es el portavoz de un grupo familiar que posiblemente esté enfermo. ¿Se entiende? Claro, en este análisis, digamos, en este nivel, se estudia más que nada lo que es el portavoz, entonces se puede relacionar el portavoz y su familia. Y no creo que se lo vayan a preguntar, pero acuérdense que los tres niveles tienen tres características fundamentales, que son pertinentes, complementarios y, Diferenciales. y eso. Pertinente, complementario y el que dijo la compañía. ¿Y qué más era? Así lo agrego, porque eso no. Diferenciales. Complementarios, pertinentes y diferenciales. Se diferencian entre todos, sí. Se complementan entre ellos y son pertinentes porque van a un punto en específico. Y en el Genial. tercer nivel, cuando dice interacción familiar y salud mental, según Pichon Rivière, no se atiende aislado al sujeto de atención, sino al conjunto, a la familia. Exactamente, yo por eso te Claro, dije, si porque nosotros, sí, porque lo que le ocurre al portavoz, digamos, es a Bueno, por eso, partir de la interacción familiar que tuvo. como un ejemplo que habían dado antes, de que el chico por razón X se mea en la cama. No, capaz que este chico no se mea en la cama así porque sí. Quizás, no sé, el padre le pegará, lo tratará mal, el chico cuando ve el padre quizás como un padre golpeador, ¿no? La primera reacción que tiene el chico quizás sea de miedo y por ende se orina o algo por el estilo. O sea, el sujeto en este nivel es el portavoz emergente de un grupo familiar disfuncional, que por ende Claro. el sujeto conoce que se determina socialmente y el sujeto está determinado socialmente también por su familia. Este chico es así por algo, no es así porque sí, ya está. No sé si tengan alguna otra duda, si tengan alguna otra duda básicamente. Sí, eso, con qué quieren que seamos? Vida cotidiana. No sé si alguno de ustedes lo había preguntado en el grupo, pero yo me acuerdo que no lo habían preguntado en el grupo. Eli, yo lo que tengo anotado es una parte que dice que el herido busca un curador, activa el factor curativo y todo eso, es como que no lo entiendo. Ah, bien. Sí, eso lo van a lograr. Sí, más que nada es entender que el curador tiene que poder ponerse en el lugar de herido para poder curar. Y el herido tiene que ponerse en el lugar del curador para dejar curarse.
¿Es solo eso así? Claro, entender eso, más que nada. Ah, bien, bueno. Sí, yo bien lo tengo anotado, pero como que no lo entendía, pero sí, 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 es así, está bien. Sí, los temas fundamentales serían estos, los que yo puse en el resumen, si querés ahí ves los títulos. Em, los títulos son lo que no podría faltar. Según lo que dijo el profesor de hoy a las 10, tenés que saberte básicamente los conceptos más importantes, el concepto de sujeto, de vínculo, de teoría de los ámbitos, familia, vida cotidiana. Ustedes ya tenemos más o menos el concepto, se relaciona todo entre sí. Pueden ir relacionando, por ejemplo, no sé, vida cotidiana y crisis lo pueden relacionar con teoría de los ámbitos, vínculo con grupo, familia con grupo y vínculo. Prácticamente se puede relacionar todo, pero ¿qué recomiendan no hacer? Supongamos que ustedes se sienten muy cómodos en un tema X, no sé, vínculo. Pueden partir de ese tema que vendrá a ser vínculo o cualquier tema X donde ustedes sean más vivos y de ahí empezar a relacionar. Claramente yo te voy a hacer una preguntita, pero si vos sabés relacionar bien los temas y todo, te harán dos o tres preguntas locas y listo, pasaste. Exacto, cuando ustedes más hablen y más seguros lo vean, menos le van a preguntar y van a hacer porque en realidad quieren terminar el examen, decir este aprobó o no aprobó. Si te ven seguro y que dijiste los conceptos más importantes eh, y que no dudaste, con eso les basta para hacerte algunas preguntas en el particular y O sea, vos, por ejemplo, que dijeron ahí en los comentarios, vos podés ir con un tema, pero vos también podés ir con un caso. ¿Qué vendría a ser un caso, no? Vos si tenés un tema, no sé, crítica de la vida cotidiana, y lo relacionás, por ejemplo, con la bastante inseguridad que hay acá ahora en Rosario, son 20 puntos prácticamente. Si vos lo podés relacionar los conceptos con algo que vaya pasando, o que esté pasando, como por ejemplo el caso este de Fernando, el caso de Lucio. Yo creo que se entendió mal por ahí que dijeron casos de trayecto. La verdad que no tengo idea si se puede hacer con eso o no. Quizás sí, quizás no. Pero ahí como para que ustedes ya vayan con un caso de la realidad y que puedan aplicar los conceptos en este caso. No es obligatorio. Pueden ir tranquilamente con el tema que a ustedes les guste y ya está. O pueden ir tranquilamente, mira, pregúntame lo que vos quieras. El tema de que te pregunten lo que vos quieras es que no sé, supongamos que te preguntan qué es el ECRO y vos justamente eso no lo estudiaste, vos te acordáis nomás, bueno, ¿qué es esta otra cosa? Y supongamos que tampoco te lo estudiaste, te tira 20 pasos para atrás eso. Ese, ¿con qué podés decir que podemos ir relacionar vínculos? Vínculo, o sea, prácticamente todo se relaciona con absolutamente todo. Vínculo, ¿qué es el claro, vínculo? en un grupo vos tenés vínculos. El vínculo que es una estructura compleja Familia, de interrelación que incluye a dos sujetos y a su mutua representación interna, efectivizada en procesos de comunicación y aprendizaje. Es fundante y es posibilitador de conocimiento entre sujetos. Ok, tenemos vínculos. ¿Con qué lo podemos relacionar? Con grupo. Es un grupo restringido de personas ligadas por su mutua representación interna. Eso mismo también lo puedo relacionar con familia. Familia lo puedo relacionar con salud mental, por ejemplo. Salud mental con la capacidad de adaptación activa y pasiva. La capacidad de adaptación pasiva y negativa. Va, activa y pasiva. La puedo relacionar con crisis. ¿Con qué parte de crisis? Con crisis normal y crisis patológica. Que la normal hay una la
la cosa está positiva que no me sale, o sea que el sujeto consigue superar la crisis. Y la retroalimentación pasiva vendría a ser la patológica. ¿Por qué? Porque el sujeto no logra rectificarse, el psiquismo del sujeto se va como consumiendo, se va atacando por la misma crisis y hace que el sujeto no pueda cambiar su realidad, o sea, que acepte las condiciones que ya tiene. Las condiciones que ya tiene es la crisis, no la superación, como en la normal. No sé si se entiende, si fui muy rápido. Ese no se escuchó nada porque fue con eco. Bueno, le gusta bien, no sé si ustedes tienen algo circular, no sé. Yo creo que se escucha con eco por el micrófono que tenés vos puesto, me parece. Sí, pero yo lo silencio cuando vos hablas. ¿Ahora me entendés más o menos bien? Sí, ahora sí. Bueno, a ver, me voy a tomar el coso y volver a explicar. Vamos a arrancar, Perdón, por ejemplo. lo que yo Hágale nomás. decía es cómo de grupo, pues ya no te vinculo grupo, todo lo que ibas hablando iba anotando. ¿Cómo yo de grupo puedo pasar a hablar de familia? ¿Me entendés? Eso Por quiero ejemplo, saber y la voy. bueno, el grupo es un grupo restringido, es un conjunto de personas restringidos y ligados por su mutua representación interna que comparten tiempo y espacio. Acordate de eso. Que eso es una característica que comparte con la serie, pero no hay mutua representación interna. Vamos a suponer que vos arrancás por grupo y decís portavoz. ¿Qué era el portavoz? Era él que revelaba una situación X en el grupo. Eso lo puedo relacionar con familia. ¿En qué ámbito de la familia? En familia y salud mental, que te acordás que te dije que el chico es el portavoz emergente de un grupo familiar enfermo. Este grupo familiar enfermo lo puedes relacionar con salud mental. De salud mental puedes pasar a crisis, la patológica específicamente para mí. Con la crisis patológica, acuérdense que no sé si lo dijo ella, que hay dos autores de crisis. Fiorini, que trata la crisis en dos partes, en vitales y accidentales, y Quiroga, que trata la crisis como algo social. No sé Claro, si porque quiero como Villar, estudia la psicología social, digamos. Entonces, Fiorini, que no sé si estudia la psicología social, pero bueno, se enfoca en este texto en la crisis normal y patológica. bueno, a ver, acá me vi que querían hablar del ECRO. Primero que nada, ¿te sirvió más o menos lo que te dije, Karen, o estás más perdido todavía? No, 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 sí entendí, gracias. Ese. Bueno, el ECRO. El ECRO, tienen que ver ustedes que es con un esquema conceptual, referencial y operativo. Porque es un esquema conceptual, referencial y operativo. Es una serie de conceptos ordenados, articulados de cierto modo, que hace referencia a un sector de la realidad que intentamos explicar. O sea, nosotros con el ECRO podríamos explicar determinado sector de la realidad. O sea, ustedes tienen que verlo como una herramienta similar, no igual, a la teoría de los ámbitos. Esto yo que lo estoy diciendo ahora porque lo anoté hace 5 segundos desde el video, no lo tengo tan estudiado. Y en síntesis es eso. Es un conjunto de esquemas que nos ayudan a analizar y explicar un sector de la realidad. Claro, serían todos estos conceptos que nosotros vemos después, por ejemplo, en los ámbitos, el concepto de sujeto, el concepto de grupo, el concepto de vínculo, son todas cosas que nos van a ayudar como profesionales. Y según
profesional o según quién sea el sujeto de atención, se van a ir modificando estos conceptos, como los veamos, digamos, nuestra perspectiva va a ir cambiando constantemente, porque vamos a tener diferentes experiencias. Bueno, todo esto conformaría para Richard River este esquema conceptual, referencial y cognitivo, que es solamente un nombre que le pone a todo lo que vamos a aprender. Vos miralo como que el ECRO es la base de todo lo otro. Un esquema conceptual. Nosotros a partir de los conceptos que tenemos de vínculo, género, familia y todos los demás, tenemos una referencia, o sea, una base para poder explicar determinados ámbitos de la realidad. Es como la semilla de donde sale el arbolito, por así decirlo. Nosotros con esa base de conceptos podemos explicar un determinado sector, en este caso el psicosocial, de la realidad. O sea, con el sujeto y sus vínculos y todo lo que conlleva. ¿Se entendió más o menos? Sí, Bueno, qué bueno que lo entendieras, porque yo la verdad que no lo entendí, pero bueno. Si tienen alguna otra pregunta, El profesor le explica todo. cualquier cosa, hasta la boludez más chiquita o más grande. Aunque ya lo hayamos dicho, lo podemos volver a repetir. Todos tienen que sacar el final, así que no va a estar de más nada que pregunten. No sé si habían pedido lo que viene a ser el cono invertido. Ah, sí. Yo tengo lo que anoté de hoy a las 10, capaz que le sirve, como capaz que no. ¿Qué viene a ser? El cono invertido es una herramienta para procesos. No sé si te podía silenciar el micrófono porque me escucho a mí mismo con eco incluso. Bueno, yo tengo que es una herramienta para. No, aguanta, que me confundí. Es una herramienta para un proceso de lo grupal. ¿Qué significa esto? Que son características del grupo. Por ejemplo, una de las características es la pertinencia, que sería el compromiso que tenemos con el grupo que se nos da. Creo que lo escribí 2 veces. Que significa abarcarnos a lo que el grupo esté convocado o a la tarea del grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de X cantidad que va al comedor a estudiar. Vos vas a ir a eso, a estudiar, no te vas a ir a poner a jugar al truco, a jugar a la pelota, a cosas, o sea, porque quedas fuera del lugar, por así decirlo. Vos te abarcás a la tarea que tenés que hacer. Otro ejemplo más básico vendría a ser el de un trabajo en clase. O te vas a poner a hablar con Pepito, hablar con Juanita cuando están haciendo un trabajo, no, no es lo pertinente. Otra característica es la comunicación, que son los tipos y formas en las que nos comunicamos con el grupo. O sea que el grupo tiene de comunicarse, ya sea verbal o no verbal. La cooperación, que es cooperar o ayudarnos para que el grupo le vaya bien. O sea, no me sirve no hacer nada y quedarme ahí sentado mientras el grupo labura todo, porque la verdad que es una carga. Vos con la cooperación ayudás al grupo porque si al grupo le va bien, psicológicamente a vos te va también bien.
tenemos el aprendizaje, que es otra característica, que es tener la apertura para poder aprender del grupo, o sea, ser capaces de abrirnos a aprender lo desconocido que el mismo grupo nos puede enseñar. Quizás vos no sabías, como por ejemplo el grupo de esta hora, no sabían cómo relacionarlos o esto que el otro. Vos si te cerrás a vos misma, no, a mí este boludo me puede estar explicando cualquier boludez, pero está mal, vos te abrís a que esa persona te pueda enseñar, por así decirlo, ¿no? Y hay una cosa que justamente no le copié en el nombre, pero es que es disposición para trabajar o no con otros. Hay quienes nos caen bien y quienes nos caen mal. Quizá vos en tu grupo trabajes mucho mejor con una persona X que con otra persona X. No sé, vos te llevas mejor con Fer, pero capaz que y trabajás mejor con ella, pero con Karen a lo mejor te lleva medio mal, hay cruces. Es como un análisis grupal, valga la redundancia, ¿no? ¿Se entendió o no? ¿O no? Sí, sí. Chico, eso del cono invertido, ¿lo podemos explicar Claro, así? No te llegué a entender bien. claro, lo que yo decía era que se estudien así los conceptos, no hacía falta que expliquen en qué parte del cono está, por qué un cono invertido, todo eso. No, esto no, yo no creo que lo hayan tomado ni cuando dieron el parcial en sí, pero no creo que lo tomen. Le pueden tener ahí nomás una ojeadita. Capaz que sí, como capaz que no. Viste, depende del profesor, pero bueno. Claro, no, además tenés de importante, digamos, el concepto de grupo, el concepto de portavoz, son muy importantes y tenés mucho de qué hablar de eso, como para que sigas hablando del cono invertido, digamos. Prácticamente Más esto que nada yo sí siempre del cono invertido hace que de todo lo que viene a ser grupo es lo menos importante, porque no, vos más allá de ahora que lo viste en la fotocopia, cono invertido, que yo sepa, no se dio. Bueno, al menos en mi comisión. claro, quieren que dejemos acá por hoy y mañana hacemos otro, cualquier cosa. Creo que hablamos de casi todo y sacamos muchas dudas, pero va, si tiene otra pregunta, obviamente hablar. No, nos sacaron un montón de dudas. Otro para mañana sería bárbaro. No sé si vos puedas, yo no tengo ni idea cómo se hace, ¿no? La encuesta esta para la hora, o no sé cómo que se dice, para hacer otro. Dale, dale, ahora hacemos otra encuesta. Dale. Un placer ayudarlos. Chau. Ay, gracias.